Dicen que el tiempo no se detiene, pero para don Ernesto, el viejo relojero del barrio, el tiempo había dejado de tener sentido desde que su esposa murió, hasta que un día, entre las piezas oxidadas de un reloj olvidado, encontró una nota que decía: «Si algún día lees esto, sabrás que te sigo esperando». Y así, sin saberlo, el reloj del destino volvió a andar. Suscríbete y activa la campanita para descubrir historias que demuestran que el amor nunca llega tarde. El sonido metálico del tic-tac llenaba el pequeño taller de don Ernesto. Cada reloj marcaba su propio compás, como si cada uno guardara una historia distinta. En las paredes, decenas de esferas envejecidas mostraban horas inconexas. Algunas se habían detenido hacía años, otras seguían avanzando con obstinada precisión. Afuera el barrio dormía bajo la luz anaranjada del atardecer. Dentro, solo el anciano seguía despierto, con sus lentes empañados y las manos manchadas de aceite, intentando devolver el pulso del tiempo a una máquina que ya casi no recordaba cómo latir. Aquel día, entre una caja de relojes viejos comprados en el mercado de pulgas, encontró uno distinto. Su tapa estaba abollada, pero el diseño era elegante. Un reloj de bolsillo con grabados florales y una inscripción casi borrada que decía AM para ER 1985. Ernesto lo observó intrigado. Algo en aquellas iniciales le resultaba familiar, aunque no podía precisar por qué. Se acomodó las gafas, abrió con cuidado la tapa y notó un pequeño sonido hueco. Dentro, oculto bajo la tapa del mecanismo, había un papel doblado en 4. El relojero detuvo la respiración. Sus dedos temblorosos desplegaron el papel, amarillento y frágil. La tinta apenas se distinguía, pero las palabras aún estaban vivas. Si algún día lees esto, sabrás que te sigo esperando. La nota estaba firmada con un nombre apenas legible: Amelia. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Ese nombre resonó dentro de él como un eco antiguo. Cerró los ojos por un instante y una imagen le cruzó la mente. Una joven de cabello oscuro, riendo bajo la lluvia frente a una estación de tren, sosteniendo un paraguas azul. Aquella risa. Hacía más de 40 años que no la escuchaba. El anciano se quedó mirando el reloj con el corazón acelerado. ¿Podría ser ella? ¿Podría aquella Amelia ser la misma que un día le prometió esperarlo mientras él partía a buscar trabajo lejos del pueblo? Se habían escrito cartas por un tiempo, pero el tiempo, ese ladrón silencioso, había terminado por borrar las direcciones, las rutinas, los nombres. Y sin embargo, ahí estaba su letra. Clara, delicada, inconfundible. Esa noche, Ernesto no cenó ni encendió el televisor. Se quedó sentado en su banco de trabajo, con el reloj sobre la mesa, como si esperara que aquel objeto hablara. La lluvia comenzó a golpear los vidrios, igual que aquella tarde de despedida tantos años atrás. Y en medio del silencio del taller, el viejo reloj, que hasta entonces había estado muerto, comenzó a latir de nuevo. Ernesto levantó la vista, sorprendido. El segundero avanzaba con un ritmo firme y constante, como si el reloj se hubiera despertado al sentir el nombre de su dueña. Entonces, por primera vez en muchos años, el relojero sonrió. No sabía si aquello era una casualidad o un mensaje, pero comprendió una cosa. No podía dejar ese misterio sin respuesta. Tenía que encontrarla. Tenía que encontrar a Amelia. Y con el sonido del reloj marcando su destino, Ernesto volvió a sentir algo que creía perdido: la emoción de tener un propósito. La mañana siguiente amaneció gris, y el sonido de la lluvia suave golpeando las ventanas acompañaba el lento despertar de don Ernesto. No había dormido bien. La nota seguía repitiéndose en su mente como un eco lejano. Si algún día lees esto, sabrás que te sigo esperando. Aquellas palabras habían abierto una puerta que el tiempo había cerrado hacía décadas. Por primera vez en muchos años, no encendió su radio ni preparó su café habitual. Se sentó frente al viejo reloj y lo observó en silencio, intentando comprender qué mensaje quería enviarle el destino. Sobre la mesa, junto a sus herramientas, colocó una libreta de cuero gastado. Era su diario de reparaciones, donde anotaba cada reloj que pasaba por sus manos. Recorrió las páginas buscando alguna pista del origen de aquella pieza, pero el reloj no figuraba en ningún registro.
Entonces recordó algo. El vendedor del mercado, un hombre joven de mirada distraída, había mencionado que el reloj provenía de una casa antigua del barrio San Martín, demolida hacía poco. Ernesto sintió un estremecimiento. San Martín. Allí había vivido Amelia. Durante horas dudó si salir o no. Afuera, la lluvia se volvía más intensa y su abrigo colgado en la puerta parecía mirarlo con reproche. Al final, decidió hacerlo. Guardó el reloj en el bolsillo interior de su chaqueta, tomó su sombrero y salió, con el corazón latiendo más rápido que de costumbre. El camino hacia el viejo barrio le pareció un viaje en el tiempo. Las calles, ahora llenas de autos y tiendas modernas, habían sido hace 40 años los lugares donde él y Amelia caminaban tomados de la mano. En la esquina donde antes había una heladería, ahora se levantaba un banco. En el sitio del cine, un edificio gris. Todo había cambiado, excepto su memoria. Cuando llegó al terreno donde alguna vez estuvo la casa de Amelia, encontró solo un solar vacío, cercado con alambres oxidados y carteles de «Prohibido pasar». Se acercó a la cerca y observó el suelo húmedo, donde aún se distinguían restos de baldosas antiguas. «Perdóname, Amelia», susurró, con voz temblorosa. «Llegué demasiado tarde otra vez». Una voz detrás de él lo sacó de sus pensamientos. «¿Busca algo, señor?» Era una mujer de mediana edad, con paraguas rojo y mirada amable. «No. Bueno, sí. Busco a una persona. Vivía aquí, hace muchos años. Se llamaba Amelia. Amelia Méndez». La mujer sonrió con suavidad. «Creo que sé de quién habla. Mi madre la conoce. Vive cerca, en la calle Colón, junto a la plaza. Es una mujer muy querida por todos». El corazón de Ernesto se detuvo por un instante. Dijo, ¿que vive? La mujer asintió, sin imaginar el terremoto que esas palabras provocaban dentro de él. Bajo la lluvia, con el alma empapada de emoción, don Ernesto apretó el reloj en su bolsillo. El tiempo, al parecer, no se había detenido del todo. Y mientras el reloj marcaba los segundos en su pecho, el viejo relojero comprendió algo. Algunas historias solo esperan el momento exacto para volver a empezar. El reloj de bolsillo marcaba las 9:15 cuando don Ernesto llegó a la calle Colón. Caminaba despacio, con el abrigo empapado y el alma en vilo. Cada paso le parecía un latido más cerca de algo que ni siquiera sabía si debía desenterrar. Frente a él, una hilera de casas bajas, con fachadas envejecidas y balcones llenos de macetas. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de nostalgia. Buscó el número que la mujer del paraguas le había mencionado. 34. Allí estaba. Una casa pintada de color crema, con una verja de hierro cubierta de enredaderas. Tras la ventana se filtraba una luz tenue. El anciano dudó unos segundos antes de llamar. Sus dedos temblaban. Finalmente, se decidió. 3 golpes suaves, casi reverentes. Pasaron algunos segundos hasta que escuchó el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, y una mujer anciana apareció al otro lado. Su cabello blanco caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos, aunque velados por los años, conservaban un brillo reconocible. Ernesto la miró como quien observa un recuerdo hecho carne. «¿Amelia?», susurró, con voz apenas audible. Ella lo observó un instante, frunciendo el ceño, como intentando descifrar una sombra del pasado. «¿Quién es usted?» «Soy Ernesto». El relojero tragó saliva. «Ernesto Ruiz». El tiempo pareció detenerse de nuevo. Amelia llevó una mano al pecho, como si su corazón hubiera recibido una descarga eléctrica. Dio un paso hacia adelante, y con un hilo de voz, pronunció, «Dios mío, no puede ser». El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier palabra. Ernesto sacó el reloj de su bolsillo y se lo mostró. «Lo encontré en un mercado. Dentro estaba tu nota». Amelia llevó una mano temblorosa a su boca.
Las lágrimas le empañaron los ojos. Creí que nunca la leerías, que el reloj se había perdido para siempre. Él sonrió, con una tristeza dulce. El tiempo lo escondió, pero no pudo borrar tu letra. Amelia lo invitó a pasar. El interior de la casa era cálido y lleno de fotografías antiguas, muchas de ellas en blanco y negro. En una de las paredes, Ernesto reconoció su propio rostro joven, enmarcado junto al de ella, sonriendo bajo aquel paraguas azul que tanto recordaba. «Nunca me casé», dijo Amelia mientras servía té. «Supongo que una parte de mí siguió esperando que el reloj volviera a ti». Ernesto la miró con ternura infinita. Y volvió. Justo a tiempo. Ella sonrió, con lágrimas rodando por las mejillas. El destino tiene un extraño sentido del humor. El reloj, sobre la mesa, seguía latiendo. Cada tic-tac sonaba como una promesa cumplida. El sonido del té vertiéndose en las tazas se mezclaba con el tic-tac suave del reloj sobre la mesa. Ernesto y Amelia permanecían frente a frente, sin hablar por unos segundos, solo observándose. No había prisa, como si ambos temieran romper el encanto del reencuentro. El tiempo, ese enemigo de los jóvenes, parecía haberse rendido por completo ante ellos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el tiempo no existía si uno sabía esperar?, preguntó Ernesto con una sonrisa leve. Amelia asintió con los ojos húmedos. Y tú dijiste que la espera era solo un puente entre un te amo y un te vuelvo a ver. El anciano bajó la mirada hacia el reloj abierto. La manecilla avanzaba con precisión, marcando cada segundo de aquel presente imposible. «Me arrepentí tantas veces de no haberte buscado», murmuró él. «Yo también», respondió Amelia, acariciando el borde de su taza. «Pero ahora lo entiendo. El reloj no se detuvo por error. Se detuvo para que pudiéramos encontrarnos de nuevo». El silencio volvió, pero ya no pesaba. En su lugar había una serenidad nueva, la paz de dos almas que por fin coincidían en la misma hora. Afuera la lluvia había dado paso a un cielo dorado. Los rayos del sol se filtraban por la ventana, dibujando sobre la mesa un reflejo brillante. Amelia se levantó y fue hacia un mueble antiguo. De un cajón sacó una pequeña caja de madera y la colocó frente a Ernesto. «Esto era tuyo», dijo. «Lo guardé todos estos años». Dentro había una fotografía en blanco y negro, un joven con una flor en el ojal y una muchacha riendo bajo un paraguas azul. En el reverso, una frase escrita a mano. «Nos veremos cuando el reloj se detenga». Ernesto la leyó en silencio. Su respiración se entrecortó. «Tú sabías que volvería». «No lo sabía», susurró Amelia. Pero lo sentía. Ambos se miraron con la intensidad de quienes ya no temen perder. Y entonces, sin avisar, el reloj sobre la mesa se detuvo. El segundero, que latía con fuerza desde el reencuentro, se congeló entre dos marcas. Ernesto lo observó sorprendido y luego sonrió. Parece que el reloj ya cumplió su propósito. Amelia tomó su mano. «Entonces dejemos que el tiempo descanse». La luz del atardecer envolvió la habitación, y por primera vez el silencio no fue vacío, sino un refugio. Esa noche, el reloj se mantuvo inmóvil, como si por fin hubiera encontrado descanso. Ernesto y Amelia permanecieron sentados en silencio, sosteniéndose las manos, escuchando la música distante de la vida que seguía allá afuera. No necesitaban palabras. Había una paz profunda en saber que, después de tanto tiempo, el destino había cumplido su promesa. Amelia fue la primera en romper el silencio. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo con una sonrisa suave. «Este reloj fue un regalo tuyo. Dijiste que lo hiciste con tus propias manos». Ernesto la miró con ternura y asombro. «Claro que lo recuerdo. Lo grabé yo mismo. I'm para Ari. Nunca imaginé que volvería a verlo». «Yo tampoco», susurró ella. «Pero siempre lo guardé, aunque dejó de funcionar el día que te fuiste». El relojero acarició el borde metálico del reloj y una lágrima se deslizó por su mejilla. Entonces fue el amor quien lo detuvo. «¿Y el amor quien lo hizo volver a andar?», respondió Amelia apretando su mano. «Porque nada realmente se pierde si fue verdadero». De repente, un golpe de viento abrió la ventana. La cortina ondeó suavemente dejando entrar la brisa fresca de la noche.
Ernesto se levantó despacio y la cerró, pero antes de hacerlo miró el cielo. Había una estrella brillando con fuerza, justo encima de la casa. ¿Recuerdas cuando me decías que una estrella era nuestra señal? Sí, respondió ella sonriendo. Que cuando una apareciera, significaba que uno de los dos estaba pensando en el otro. Entonces creo que nunca dejaste de pensar en mí. Ni tú en mí, contestó Amelia, con lágrimas contenidas. Esa noche, Ernesto decidió quedarse. Prepararon la cena juntos, riendo como dos jóvenes atrapados en cuerpos que el tiempo solo había disimulado. Al final, se sentaron frente a la chimenea. El reloj sobre la repisa brillaba bajo la luz del fuego. Amelia lo miró con una mezcla de gratitud y serenidad. ¿Sabes? No me importa si mañana vuelve a andar o no. Lo importante es que ya cumplió su promesa. Ernesto la observó con ternura infinita. Entonces dejémoslo así, que el reloj descanse, pero que el amor siga. La llama titiló suavemente y el tic-tac volvió, apenas audible, como un suspiro. El tiempo, una vez más, había decidido concederles una segunda oportunidad. El amanecer se filtró por las cortinas con un tono dorado y suave. La chimenea se había apagado durante la noche, pero el calor que permanecía en el aire no venía del fuego, sino de algo más profundo. La calma de dos almas que, al fin, habían encontrado su lugar. Ernesto despertó primero. Se quedó mirando a Amelia dormida a su lado, con el cabello plateado reposando sobre la almohada y una expresión de paz que no veía desde sus recuerdos más antiguos. En la repisa, el reloj de bolsillo permanecía inmóvil, reflejando la primera luz del día. El relojero se levantó despacio, lo tomó entre sus manos y lo observó con gratitud. Por un momento, pensó que aquel objeto había sido más que un artefacto. Había sido el puente entre dos destinos. Lo abrió una vez más. Dentro, la nota seguía allí, intacta, como si el tiempo hubiera tenido la cortesía de no tocarla. La leyó en silencio, dejando que las lágrimas le recorrieran el rostro. Si algún día lees esto, sabrás que te sigo esperando. Ernesto cerró los ojos y acarició el metal frío. Ya no hace falta esperar, Amelia, susurró. El reloj cumplió su promesa. En ese instante, un sonido leve rompió el silencio. Tic, tac. El reloj, por sí solo, volvió a latir. Ernesto sonrió con el corazón acelerado. Miró a Amelia, que despertaba lentamente, y ella también escuchó el sonido. ¿Lo oyes?, dijo él con voz temblorosa. Ella asintió, con una lágrima brillando en sus ojos. Sí, el tiempo ha vuelto a empezar. Se abrazaron sin prisa, mientras la luz del amanecer llenaba la habitación. Afuera, las campanas de la iglesia del barrio repicaban anunciando un nuevo día. En el reloj, las manecillas avanzaban con firmeza, como si el universo mismo quisiera acompañar aquella historia que se negaba a terminar. En el silencio posterior, Amelia apoyó la cabeza en el hombro de Ernesto. ¿Sabes, mi amor?, susurró. A veces, el tiempo se detiene solo para darnos la oportunidad de amarnos mejor. Él la besó en la frente. Y cuando vuelve a andar, es porque ya aprendimos lo que teníamos que aprender. El reloj siguió marcando los segundos, no como un recordatorio de lo perdido, sino como una celebración de lo recuperado. En aquella casa, el tiempo ya no medía los minutos, medía los milagros. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero a veces, lo único que el tiempo hace es esperar el momento perfecto para devolvernos lo que creíamos perdido. Ernesto y Amelia no vencieron al tiempo, aprendieron a escucharlo. Cada tic-tac del reloj no era solo un latido mecánico, sino el sonido de un amor que se negó a morir, incluso cuando los años quisieron borrarlo. Y así, en una casa bañada por la luz del amanecer, un viejo reloj volvió a latir, recordándonos a todos que el amor verdadero no se mide en años, sino en segundas oportunidades. Suscríbete para seguir viviendo historias que demuestran que nunca es tarde para volver a amar. Voces del corazón, donde el tiempo, la fe y el amor se encuentran.